Estructuras sedimentarias. Representan características distintivas en los sedimentos y rocas sedimentarias, que son estudiadas y analizadas en los afloramientos, más que en las muestras de mano o en secciones finas. Nos permite evaluar la dirección de las corrientes, paleoprofundidades, acción biológica de los organismos, cambios y desarrollos de formas por procesos diagenéticos, entre otros. Son estructuras formadas por medios físicos, químicos o biológicos en los sedimentos y rocas sedimentarias durante o después de la depositación. Las estructuras sedimentarias se pueden dividir en dos. 1. Estructuras primarias. Resultan principalmente de los procesos físicos y se originan en el momento de la depositación o muy poco tiempo después de esta. Y 2. Las estructuras secundarias. Son formadas por procesos tectónicos como pliegues o carga diferencial, así como químicos, los cuales por diagénesis forman concreciones, nódulos, entre otros tipos de estructuras. Existe una clasificación de las estructuras en base al tiempo de formación, y esta se divide en tres categorías: predepositacional, sindepositacional y postdepositacional. En las estructuras sindepositacionales, por lo general intracapas, las que podemos encontrar en las postdepositacionales son derrumbes, deslizamientos, laminación convoluta, estratificación convoluta y estructuras de carga. Las estructuras que explicaremos a continuación son postdepositacionales, en base a que son causadas por procesos mecánicos, no tectónicos, los cuales actúan posterior a la depositación del sedimento. Cabe destacar que las estructuras mecánicas se pueden apreciar en ambientes actuales de potencial de preservación geológico. Las estructuras de carga. Las estructuras de carga son también conocidas como huellas de carga o load gas. Estas pertenecen a la clasificación de estructuras postdepositacionales, las cuales son protuberancias irregulares que sobresalen del muro del estrato. Su génesis está relacionada con el depósito de sedimentos densos, como capa de conglomerados sobre una capa de limolitas, arcillas o margas, que son de poca densidad. Por lo general, las más densas se encuentran en un nivel suprayacente, en el tope del estrato, y las menos competentes están en un nivel infrayacente en la base, la cual permite la deformación. Su tamaño oscila entre pocos milímetros y varios decímetros. Presenta una forma de bulboides, que se genera producto de la existencia de un contraste entre la densidad y el sedimento que está saturado en agua. La importancia de estas estructuras deformacionales radica en que son principalmente indicadoras de criterios de polaridad. Normalmente, estas estructuras son cóncavas hacia el tope de la capa. Si en campo encontramos las estructuras cóncavas hacia la base, se tendrá que inferir en su disposición para estudiar posibles basculamientos del estrato. Tipo de deformaciones. Si tenemos densidades similares entre ambos sedimentos, la deformación se denominará simétrica. De lo contrario, si tenemos mucha diferencia de densidades, como es el de un mini conglomerado o areniscas gruesas sobre un sedimento lutítico, se deformará en forma de cresta aguda que se elevará como llamas y penetrarán en el nivel arenoso. Entre los ambientes, podemos decir que se relaciona con ambientes turbidíticos y fases asociadas, ya que presentan nivel hidroplásticos saturados por agua entre las capas del sedimento, al igual que ambientes como fluvial, deltaicos y continentales. Estructuras almohadilladas. Generalmente son semejantes a las estructuras de carga. Son masas de sedimentos clásticos que toman la forma de almohada. De allí proviene su nombre. Y también son conocidas por tener forma semiesférica o de riñón. Si bien en las estructuras almohadilladas hay ruptura de los estratos, formándose pseudonódulos que tienen forma variable, sobre todo planas o cóncavas hacia el techo y convexas hacia la parte inferior.
Se suelen presentar en serie de areniscas lutita, en las que las almohadillas son de areniscas y su alrededor está compuesto por lutita. Más raramente se dan en serie carbonatadas como las calizas detríticas. El inicio de las estructuras parece deberse a la acción de sobrecargas locales debido a un depósito no homogéneo, siendo probablemente el factor desencadenante un movimiento sísmico. Estas estructuras forman en sedimentos no consolidados con una capa de arena que reduce una capa de barro o fango lutítico con una densidad menor, ya que el barro lutítico saturado en agua debe ser bastante fluido para que el efecto de descenso vertical del material arenoso provoque un efecto de carga, o al ser agitado por un movimiento sísmico, permita el movimiento de masa en el interior del fango. La estructura interna es muy particular, ya que la laminación o la estratificación de las areniscas o calizas se adopta la forma del nódulo. Los lugares más comunes para las deformaciones de los sedimentos blandos que materialicen están en cuencas de aguas profundas con corriente de turbidez, ríos, deltas y zonas pocas profundas marinas, con condiciones de tormenta. Con esta estructura se puede determinar criterio de polaridad o criterio físico, en el cual existe una serie de indicadores o marcas de la posición original del depósito que nos permiten indicar la polaridad del estrato o de la serie estratificada por medio de la posición del muro, que es convexo, y hacia el techo es cóncavo. Para la mayoría de los geólogos, estas estructuras son interrumpidas como la representación de una acción rápida. Para los geólogos europeos son llamados pseudonódulos y para los estadounidenses estructuras de bola y almohada. Laminación convoluta. Se origina generalmente en un nivel arenoso, por efectos de aguas intersticiales, que saturan los poros del sedimento inicial. Se caracteriza por un depósito muy complejo de láminas onduladas e intensamente replegadas con un grado de deformación que aumenta hacia el techo del estrato. Resultan de una estructura anterior, bien sea de laminación horizontal o laminación cruzada, que se han deformado por deslizamientos de sedimentos plásticos y deformaciones de carga simultáneas al depósito. Es fundamental que exista la licuefacción del sedimento y puede ocurrir en varias etapas durante el depósito. Este tipo de estructura es muy frecuente en ambientes sedimentarios como son turbiditas, llanuras de marea, ambientes fluviales y llanuras deltaicas. La ocurrencia en las turbiditas se produce por diversos orígenes: grandes tormentas marinas, terremotos submarinos, movimientos tectónicos, tsunamis, sobrecarga de sedimento depositados por los ríos en las desembocaduras, originando derrumbes y por ende licuefacción del material que se está sedimentando. En los ambientes fluviales igualmente se dan zonas donde ocurran cambios de energía y por ende licuefacción del material. En estos casos es muy frecuente encontrarlos en los abanicos de rotura, llanuras fluviales o de inundación. En el caso de las llanuras deltaicas, debido a que la gran parte está emergida del delta, en ella existe un claro predominio de fenómenos fluviales anteriormente nombrados. Los factores desencadenantes de este tipo de estructuras son las altas energías de depositación, acciones gravitacionales y movimientos sísmicos. Las estructuras convolutas son usadas como criterio de polaridad, ya que la ondulación que se genera es más intensa en el techo y menos observable o que no afecta las bases del estrato o laminación en la que se encuentra. Estas estructuras son muy apreciables en los ciclos de Bowman.